Cuando era el aire de fuego, yo recorrí con mi ruego a calor y a la velada abrigo. Yo me llamo José Díaz y me dicen Pepe Zapatillas. Nací en el 32 y tengo 93 años. A mí me dicen Pepe Zapatillas porque mi padre, estando en Mozuelo, fue a comprar unas alpargatas. En aquella época que mi padre fue a comprar unas alpargatas, pues le decían, ¿has comprado una alpargata? Dice, no, eso son unas zapatillas. Y entonces me dicen a mí Zapatillas. El nombre me lo han puesto a mí, el hijo de Zapatillas. En Vilna no había nada más que 3 calles, el barrio San Martín, o sea, el barrio La Alhambra, el barrio Bajo y el barrio Alto. Y entre medias había unas callejuelas y entre medias de esas estaba el barrio más pequeño de San Martín. El pueblo este se formó con 16 familias y esos 16 familias pues tenían cada uno una parte del agua que les pertenecía de la acequia de Nadamás y le decían 16 suertes. Yo soy de Vilna desde que nací y nací en el barrio San Martín y del barrio San Martín pasé al barrio Alto y en el barrio Alto me pilló la guerra con 4 años. Vivía ahí en la esquina del barrio Alto, en la esquina del barrio San Martín, en la Fuente del Lavaero, en la casa de la Calleja, donde está la farmacia, en la esquina esa, en la casa del Tirro, en la casa que ahora tiene el Tirro, que eran 2 casas. Ahí eran 2 casas. El lavadero estaba en la casa de la esquina del Palacio. Y por encima estaba el puesto de Carmencica que vendía berza. Y enfrente vivía yo. Y luego de ahí pues fui a vivir al barrio San Martín. Y ahí he vivido hasta que me he casado. Hermanas tengo 3. Y una es Cándida, otra Amor y otra Elvira. Y no tengo hermanos ninguno, nada más que yo. Mis quintos era Refalito, un hijo de Patrocinio de la plaza, otro era Nicolás de Julia, otro era Tomasico, otro era Chávez Guillermo, otro era Patito o Paquico, Pepe Mijica, que era quinto mío y nombre también, que se llamaba José, Batata y yo. Me casé en el 59 con Trinidad Rodríguez Sánchez. Cuando nos casamos nos fuimos a vivir a Retiro, a la casa de Pepico Tarata. Esas casas estaban detrás de la barriada de los Esusos. Estaba en el camino de Tieguelica, enfrente de la Fuentecilla. Ahí había una casa, no una casa, había una cantina. Y entonces en esa cantina estaba Floreta y Pepico Tarata. Y más para arriba tenía una casa con 2 viviendas, una por atrás y otra por adelante. El camino de Tieguelica es el Retiro que tuerce antes de llegar a la fuente, para tomar para la Fuente Grande, el camino que toma a la derecha para ir a la sierra.
que Ese sería... le decían el camino Tiguelica y ahora se llama Avenida de Murcia. Yo de chiquillo trabajaba a donde me mandaban con bestias, arreando de cosas del campo. Y un poco mayor, cuando tenía ya 13 años, me fui a poner pinos ahí a Puerto Lobo. Entonces, cuando me fui a trabajar a la sierra a poner pinos, pues me estuve una semana. A la semana me cogió el guarda forestal y me llevó a los planteles. Y de los planteles, pues ya salían los pinos de allí. Y se pusieron los pinos, que fueron los pinos carrascos, se pusieron muy ligeros para ocupar más pronto el terreno. Y luego hubo que ir quitando los pinos y poniendo pinastre de aricio y piñonero. Y entonces ya mi continuación de trabajo ahí eran temporales. En esa época había mucha gente del pueblo que los llamaban a poner pinos. Así había muchísimas cuadrillas. Había de Vizna, de Hueto, de Niva, de Cogollo, de muchos sitios. Y iban poniendo pinos en toda la parte de la sierra de Hueto, de Bea, de Vizna y de Alfacar. Y de Prado Negro. Pinos ya muchísimos porque eran muchas temporadas lo que hubo. Muchas temporadas y ya era ir reponiendo. Y ya se ponía una cantidad de exagerada. Y en los planteles pues estábamos arrancándolos, poniendo los piñones y los pinos cuando nacían y regándolos con regaderas hasta que nacían. Estarían 6 o 7 años sembrando los pinos, reponiendo uno y quitando otro. Y luego después de ese trabajo, pues iba a la vega temporal a poner patatas, a sembrar tabaco, a sembrar patatas, remolachas y a escardar, a colgar tabaco, a descolgarlo, todo ese trabajo hecho. Después de aquel, ya cuando entré, ya que era más mayor, pues trabajaba en el campo eventual, en temporada, en todos los sitios. Y luego después entré a la fábrica del Camino Vizna y estuve 18 años y pico. En esa fábrica se hacían bovedillas, ladrillos y machimbrado. Cuando estuve en la mili, en el año 54. Otra del ejército con un compañero que era Manuel Espigares. Y esta, una en una procesión de Vizna. Y esta, una foto de pareja, de mi mujer. Se llamaba Trinidad. De mi familia tengo 3 hijas, que una es María Amor, otra es Trini y otra María José. Cuando teníamos una reunión con una familia, pues íbamos a la sierra con un coche y entonces íbamos dando viajes para ir de excursiones a la sierra y a la avenida. Nos metimos los 11 en el coche y nos vinimos aquí al pueblo, a Vizna. Y hemos estado en Florencia, en la Fuente de la Teja, en la Alfaguara
en el sanatorio de los tuberculosos, donde hemos estado, estuvo de juerga en Fuente Fría, que le llaman. Había una fuente en la espalda del sanatorio y le decían Fuente Fría. Estaba ya abandonado, ¿no? Estaba abandonado. Cuando eso, pero antes de abandonarlo he estado yo, estando la gente allí. La parte favorita de la sierra es las veguillas, bolones y la fuente de la zarza. Fuente de la Zarza. Explícame En los dónde es. peñoncillos. Había una fuente que se llama la Fuente de la Zarza. Sí. Y por Y en los atajuelos estuve de viverista. los atajuelos, ¿dónde estaba? En los peñoncillos también. Dándole vista a la fuente del Cerezo. Todas esas fuentes ya no existen. En las fuentes sí están hechas de piedra, que están hechas de piedra como como 3/4 de naranja. En la fuente de la Teja y en los atajuelos. Y las hizo Oseico Triste, un albañil de Huetos. Y yo iba de peón. De retiro nos vinimos a vivir, en el 61 nos vinimos a vivir al barrio Harto. Al lado de Horno, ahí al lado del pilar del transformador. Ahí había un pilar con una placeta y enfrente de Horno que había una placeta que era donde ponía la leña, de Manolo de Horno. Le decían de un joromillo. El mismo Florida era el horno que había. Antes era un horno de pan ahí. Había muchos barderos de Vizna y de Alfacá. Explica lo que era un bardero. Un bardero era un hombre que iba por leña de cortas de pino, de encina, de romero, de arulaga, de todas esas cosas, y hacían su carga de leña y la traían al horno para cocer pan. Eran hornos morunos. Hornos morunos. De horno de pan, para panadería, había 3 en la placeta del barrio Bajo y 2 en el barrio Harto. Uno al lado del transformador, donde está el transformador ahora, y otro que continúa ahí, no lo usan, pero continúa el horno ahí. Que es de Sánchez, que todavía sigue el horno sin tirarlo y sin nada. El horno era para que amasaran los panaderos, y amasaban uno en uno y otro en otro, y había alrededor de 14 o 15 panaderías que para ir a Granada llevar el pan. En cada horno amasaban 4 o 5 panaderos. Además, podían echar de caseras para afuera. Las mujeres iban y amasaban también. Algunas veces las del pueblo iban con la harina y amasaban las mujeres del pueblo, allí para cada una de su casa. Cobraba eso, cobraba a las que iban amasando, de cuestión de mujeres caseras que del pueblo le pagaban al maestro o al dueño de horno. Había muy poco, pan ninguno. En la posguerra. En la posguerra, pan ninguno. Hasta que llegó en el año 45, no había solución de pan alguno. Hambre a tirones, muchísima. La gente lo que podían coger del campo, hierbas y cosas de esas, y eso es lo que mantenían.
o nos manteníamos. Y tortillas de que se hacían sin huevo. Tortillas sin huevo, nada más es la verdura y ya está, frita y ya estaba la tortilla hecha. Había harina de maíz para hacer gachas o hacer migas. Y muchas veces iba yo a la parcela llevando algo y lo que hacía cuando llegaba me lo comía y ya estaba todo quitado del medio. De todo lo que había en el campo, criaba, es lo que comía. ¿Y de hierbas del campo? Y las hierbas eran collejas, cardillos, y hinojos, y esas cosas así. Si se sembraban espinacas, y se hacía la tortilla, pero con semilla de pimiento. Le echaba un trozo de pimiento seco y un puñadillo de semillas y ya estaba. Sin huevo. Sin huevo y sin pan. A Barcelona fui con un viaje con mi madre, que vivía mi hermana allí, a Sabadell, y estuve ahí trabajando allí en una obra. Y estuve de peón. Y luego, cuando vinimos, ingresé otra vez, ya con la familia entera allí. Y luego estuvimos una temporada allí viviendo, y yo estuve allí con mi mujer y mis 2 hijas mayores. En Sabadell. En Sabadell. Y de Sabadell nos vinimos ya otra vez aquí al pueblo, que fue cuando estrené y vine aquí a Santa Adela. Primero hicieron Santa Adela, segundo hicieron Corazón de Jesús y tercero Juan 23. Aquí vinieron pues, muchísimas familias, pero todas de Vilna. Algunas veces aquí se ha hecho unas reuniones de juerga, mayormente una se hizo cuando hicieron la autovía, que un compañero de aquí tenía terreno y yo también, y nos pagaron el terreno y compramos un borrego, lo matemos aquí en la plaza del Pilar, en el barrio que tiene el Pilar, y sí, estuvimos ahí haciendo carne y muchas juergas, y otras veces de otras cosas, de buñuelos, de ensaladilla, de sangría y de muchas veces se ha estado ahí haciendo juergas en el Pilar. Los mismos vecinos que estábamos, aquí los 13 vecinos, 14 vecinos que estamos aquí en calle Corazón de Jesús. Cuando vine con permiso de la mili, pues era el día San Blas. Y estuve aquí de vacaciones 1 mes y medio. Y para el día San Blas estaba de fiesta y había un baile en el palacio. Pero en la casa del barrio San Martín, en una casa que hay en el fondo, estaban de juerga otras personas. Y entonces me invitaron y fui allí. Y estando de juerga allí, haciendo rosetas, pues tenía la casa un fondo que era en un fondo como un sótano. Y entonces en un baile que estaba haciendo una rueda, pues se fue el fondo abajo. Y se cayeron la mitad y la otra mitad nos caemos fuera arriba. Una parte en un lado y otra parte en otro. Y entonces pues hubo que sacarlo a uno para arriba. Y los del otro lado hubo que poner una tabla de andamio y pasarlo aquí para salir por la puerta. No le pasó a nadie nada, ¿no? A nadie nada. Entonces es que yo empecé a hablarle, le estaba hablando a mi mujer, pero no le estaba hablando.
porque estábamos enfurrunchados, y me llamaron para que había una juerga allí. Y entonces cuando fui allí es cuando ocurrió eso. ¿Y cuando se enteró tu mujer de que había ido allí? No, mi mujer estaba allí. Ah, Mi mujer estaba allí y le pilló en el otro lado y yo en este. Y entonces, pues me tuvo que dar la mano para salir ella para afuera. se le tuvo que quitar el enfado. Claro. ¿Cómo Pues eran? la fiesta era hacer rosetas y había alguna radio tocando o alguna gramola de esas y ya está. ¿Y de bebía? Y de bebida, pues lo que llevaban, vino con gaseosa y ya está. O le echaban vino dulce al vino y lo cambiaban y lo ponían. ¿En aquella época no se bebía cerveza o qué? No, no había. En aquel entonces era muy cara y no se bebía. El día de San Blas, en la fiesta, se hacían los bailes en la plaza o en la puerta del palacio, en la portería, y en la sala Cabildo, que era el ayuntamiento. También se hacían allí. En el hogar del pensionista voy a echar unas partidas de dominó. Soy el más antiguo de todos, de todo el equipo, y me entretengo a jugar dominó, a distraerme, que es una distracción que me quita un rato muy grande de la cabeza y de cosas que no está uno pensando en ellas. Y en ese grupo pues me gusta que vaya más gente y haya más movimiento y que distrae uno mucho más. Yo soy el mayor del hogar del pensionista, el que más tiempo lleva de apuntarme, de estar apuntado en el hogar del pensionista, el que más tiempo ha estado. Digo, y mayormente llevo tanto tiempo que no he visto ningún año que hayan reunido los jefes las cuentas para repartir el beneficio a los que hay de socios. Esto es una broma para que lo diga Blas Antonio. La luna blanca va asomando ahí. Ahora cuesta trabajo. Por la montaña del cielo. La luna blanca asomaba por la montaña del cielo. De en cuando se para ahí, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo. Pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo y los ojos de tu cara. Y la luna tiene cerco. Tiene cerco la luna tiene cerco